Bien, quiero en esta hora hablarles sobre las bendiciones del poder de Dios. Enseñé hace 8 días que la gente no ora porque le falta motivación. Y decíamos nosotros que la motivación actúa sobre la base del deseo. Eso significa que lo que yo deseo, entonces me veo motivado a hacerlo. Y entonces cuando yo me veo motivado a hacerlo, entonces voy a la acción. Y para que yo pueda sentirme motivado o con deseos de hacer algo, necesito entonces conocer los beneficios de lo que yo quiero hacer o de lo que se me está pidiendo hacer. Esto significa entonces que para que alguien desee orar o para que alguien ore, debe aprender a desear la oración. Y para que alguien desee la oración, entonces debe de conocer los beneficios de la oración. Y comenzamos a aprender los beneficios de la oración para que entonces esos beneficios, al yo conocerlos, al yo aprenderlos, eso me lleve a desear orar y tenga la motivación suficiente o correcta para entonces amar la oración y convertirme en una persona que pueda orar. Dije entonces o enseñamos que el primer beneficio de la oración es que la oración activa el poder de Dios. La oración activa el poder de Dios. Cuando usted y yo buscamos a Dios en oración, entonces tenemos una relación más íntima, una comunión más fuerte con la presencia de Dios, y la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida va a llenarnos de poder. Por eso es que la oración entonces a través del Espíritu Santo de Dios va a producir en nosotros el poder de Dios. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, entre más nosotros dediquemos tiempo a la oración, mayor será nuestra relación o comunión con el Espíritu de Dios. Y entre mayor sea nuestra comunión con el Espíritu de Dios, mayor será entonces la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso esto nos tiene que motivar a orar. Esto tiene que despertar en nosotros el deseo de orar. Saber que entre más oro, más el poder de Dios se va a activar a mi favor en mi vida. Amén. Así que si usted quiere ver el favor de Dios o el poder de Dios obrando en su vida, obrando a su favor, obrando en su familia, obrando en las peticiones que usted está pidiendo, nos conviene amar la oración. Entre más oremos, más miraremos el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Dice amén a eso. Entonces, vamos a continuar viendo las bendiciones del poder de Dios. Si la oración produce a través del Espíritu Santo poder en mi vida, ¿cuáles son las bendiciones de ese poder de Dios en mi vida? Leamos por favor el Salmo capítulo 62. En el versículo 11 dice la Escritura: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, dice el salmista, y oiga lo que aclara para nosotros, para que no nos quede duda, que de Dios es el poder. Aleluya. Que no te quede duda que si hay alguien que tiene el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y nadie puede igualar ese poder, es el poder de nuestro Dios. Así que si hay algo que tú no puedes hacer, si hay algo que usted está esperando que suceda y sabe que no puede suceder por nuestra propia fuerza, entonces recurramos al poder de Dios, porque de Él es el poder, dice esta Escritura. Amén.
Y si entonces de Dios es el poder, me conviene estar con Él en oración, me conviene estar con Él en comunión íntima. ¿Por qué? Porque entre más me acerco a Él, más poder voy a recibir en mi vida. Gloria a Dios. Entonces de Dios es el poder. Pero escúcheme bien, Dios es tan bueno, es tan maravilloso, que Él quiere compartirnos ese poder. ¿Verdad? Qué hermoso es eso. No lo piensa así. Mire, ¿cuántas personas llegan a un puesto de poder y ellos quieren tener todo el poder y quieren que los demás se dobleguen ante ellos, pero no quieren compartir su poder con los demás? Pero Dios no es así. Dios no es egoísta. Él quiere compartir su reino, dice la Escritura, y no solamente su reino y sus riquezas, sino que Él va a compartir también su gloria y también su poder lo quiere compartir con nosotros. Amén. Eso me emociona a mí, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque todos cuando éramos pequeños, en algún momento soñamos quizá con ser un superhéroe. ¿No? Al menos yo, ¿verdad? Cuando veía las caricaturas, estaba más pequeño y yo veía cómo Superman volaba, ¿verdad? Y cómo levantaba las cosas, así los trenes, paraba los aviones y tantas cosas, y cómo Aquaman de un lado a otro rápidamente nadaba. Y tú ves esas cosas como niño y te emocionas y de repente quieres tener superpoderes. Bueno, a mí me pasaba. No sé si yo era el único emocionado. A ver, no me hagan sentir mal. ¿Quién también se emocionaba? 1, 2, 3, 4. Qué bueno, puro hombre, creo. Bueno, allá también. Qué bien, qué bien. Y los demás que dicen: pastor, yo era tan santo que ni caricaturas veía. No había tele, dicen. Ok, perdón. Oiga, hermanos, ¿a poco no había? Bueno, no tenían, no, mejor dicho, no tenían. Porque dije, ¿no había tele? Sí, ya había tele, ¿no? Ok, eso ya se aclara, ¿verdad? No había tele en su casa, pero ya había tele. Entonces no tenían tele. Bueno, nosotros teníamos la dicha de tener tele y veíamos entonces esas caricaturas, y uno sueña con tener esos superpoderes. Bueno, te quiero decir, amado hermano, que en Cristo tú y yo podemos tener el poder de Dios. Gloria al Señor. ¿Sí? De tal manera que Jesús dijo esto: ustedes pueden hacer mayores cosas en mi nombre. Oiga esto, mayores cosas podremos hacer en el nombre del Señor si usted y yo nos llenamos de la presencia de Dios, del poder de Dios, porque Él quiere compartir con nosotros su poder. ¿Y sabes por qué quiere compartir con nosotros su poder? Para que experimentemos las bendiciones de tener el poder de Dios en nuestra vida. Hay bendiciones con el poder de Dios. Si el poder de Dios actúa en tu vida, va a haber bendiciones en tu casa, va a haber bendiciones en tu familia. Y eso es lo que queremos en esta noche descubrir. ¿Cuáles son los beneficios o cuáles son las bendiciones del poder de Dios en mi vida? ¿Y por qué los vamos a descubrir? Porque queremos desear la oración. Queremos estar motivados a orar. Y acuérdese que la motivación tiene que ver mucho precisamente con lo que nosotros deseamos hacer, con lo que queremos hacer. Entonces, si conocemos los beneficios del poder de Dios, las bendiciones del poder de Dios, entonces vamos a sentirnos motivados o vamos a desear buscar la oración o buscar a Dios en oración. Así que busquemos, o mejor dicho, investiguemos los beneficios del poder de Dios. Primer beneficio en esta hora: cuando nosotros tengamos el poder de Dios en nuestra vida, fíjate, Dios hará milagros y señales por medio de nosotros. Aleluya. Dios va a hacer señales, Dios va a hacer milagros por medio de nosotros. En Hechos capítulo 10, verso 38, dice la Escritura: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder
a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y escuche bien, ¿por qué Jesús podía hacer estas cosas? Porque había sido ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y como había sido ungido con el Espíritu Santo y con poder, entonces Dios estaba con él. Y como Dios estaba con él, entonces Jesús podía hacer bienes y podía sanar a todos los oprimidos por el diablo. ¿Se da cuenta de esto? Entonces Jesús podía abrir los ojos de los ciegos porque Dios estaba con él. Jesús podía levantar a los muertos porque Dios estaba con él. Jesús podía hacer hablar a los mudos porque Dios estaba con él. Jesús podía hacer grandes señales y grandes milagros. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo de Dios estaba con él. Entonces, si nosotros queremos ver milagros suceder en nuestra vida, necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Y para que el poder del Espíritu Santo de Dios se active en nuestra vida, necesitamos tener una vida de oración. Amén. Dice amén a eso. Dios estaba con Jesús porque Jesús fue un hombre de oración. En todo momento él oraba, amado hermano. Pasaba inclusive noches enteras en oración. De hecho, la Biblia menciona que antes de comenzar su ministerio público, en Mateo capítulo 4, usted lo puede leer, él estuvo ayunando y estuvo orando durante 40 días y 40 noches. Imagínense qué tremenda búsqueda de Dios en oración y en ayuno. Quizá nunca, los que estamos aquí, nunca hemos ayunado 40 días, ni hemos orado 40 días, ni 40 noches, pero Jesús lo hizo. Y como Él lo hizo, se llenó del Espíritu Santo de Dios. Por eso Él podía sanar a todos, y por eso Él podía sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Quieres ver tú que Dios liberte a los oprimidos por el diablo? Métete en oración, llénate del poder de Dios. ¿Quieres ver que Dios quite la venda de religiosidad que hay en nuestros familiares? Ora, busca el poder de Dios en la oración y ora entonces por aquellas personas para que Dios los liberte y tú puedes experimentar el poder de Dios a través de la oración. Aleluya. No sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. Estoy hablando del poder de Dios, amén. El poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas cuando nosotros le busquemos en oración. La Biblia me enseña en Hechos capítulo 6, versículo 18, lo siguiente acerca de Esteban. Y dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Una vez más está ahí la instrucción. Estaba lleno de gracia, estaba lleno de poder, y como estaba lleno de gracia y de poder, entonces podía hacer, ¿qué cosa? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Una vez más, ¿por qué Esteban podía hacer grandes prodigios y señales? Porque estaba lleno de gracia y estaba lleno de poder. Eso significa entonces que así como Dios estaba con Jesús, entonces también Dios estaba con Esteban. Pero tanto Jesús como Esteban eran hombres de oración. Amén. ¿Te gustaría ver milagros suceder en tu familia? Aleluya. 2 dijeron amén. ¿Le gustaría ver milagros en su familia? ¿Le gustaría ver victorias en su familia? Señales en su familia, prodigios en su familia. Necesitamos el poder de Dios, amado hermano. ¿Sí? Mire, Jesús hablaba con sus discípulos en una ocasión porque los discípulos no pudieron echar fuera un demonio que atormentaba a un muchacho. Y Jesús habló con ellos y les dijo, ustedes no pudieron echar este género porque este género solamente sale fuera con ayuno y con ¿qué? Con oración. Hay géneros, amado hermano, o hay situaciones que solamente van a salir de la vida de las personas solamente con oración y ayuno. No van a salir con regaños, no van a salir con amenazas, no van a salir con pleitos, no van a salir con insultos, solamente si los enfrentas con oración y ayuno. Hay situaciones en los hombres, en la humanidad, que son causadas por demonios.
Y solamente con oración y ayuno vamos a ver el poder de Dios manifestado en esas personas. ¿Por qué no lo pudieron echar los discípulos fuera? Porque los discípulos todavía no tenían la disciplina de la oración, no tenían la disciplina del ayuno. Así que si quieres experimentar el poder de Dios en tu vida, te recomiendo la oración, te recomiendo el ayuno. Esas son armas poderosas para poder derrotar al diablo y mirar el poder de Dios en nuestra vida obrando. Aleluya. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Dios también estaba con Pablo cuando vemos en la escritura. Y también Pablo fue un hombre que hizo grandes señales y grandes milagros. Dice la escritura que los paños o la ropa, para que me entienda, de Pablo la llevaban a la gente enferma. Y con el simple hecho de poner la ropa de Pablo sobre los enfermos, la gente sanaba. ¿Te imaginas? ¿Por qué sucedía esto con Pablo? Porque era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre que antes de comenzar también su ministerio se metió en el ayuno, se metió en la oración, y como se metió en el ayuno y se metió en la oración, comenzó a ver grandes prodigios, grandes milagros, grandes señales en su vida. ¿Por qué no vemos a veces señales y prodigios? ¿Por qué no vemos a veces sanidades en nuestra vida? ¿O por qué no vemos a veces milagros en nuestra familia? Porque nos falta orar. Nos falta el poder de Dios en nuestra vida, amado hermano. Por eso mi anhelo y el anhelo del Señor con esta enseñanza es que usted anhele, desee la oración, porque entre más oramos, uno de los beneficios del poder de Dios de la oración es que va a venir ese poder de Dios sobre mi vida y yo voy a ver señales y milagros suceder. Gloria a Jesús, amén. Entonces Pablo era un hombre de oración. Lo mismo sucedió con el apóstol Pedro. Pedro se convirtió en un hombre de oración. Y dice la Biblia que él, cuando pasaba y caminaba, su sombra reposaba o caía sobre los enfermos, y con el simple hecho de que la sombra tocara a los enfermos, ellos sanaban. Imagínate qué tremendo milagro ese, ¿sí? Tremendos milagros sucedían con hombres de oración. Ahora, eso puede seguir sucediendo el día de hoy, amado hermano. Pero ¿por qué ya no experimentamos tanto el poder de Dios hoy en las iglesias? No es culpa de Dios, no es culpa de enseñanza, porque se nos enseña esto en muchas iglesias. Lo que pasa es que ya no está la iglesia llena de oración. Ya no se motiva a la gente a orar. Ya no se le pide a la gente que ore. No, se enseña de muchas cosas. Se le pide que asista a muchas cosas. Y la iglesia quiere asistir a muchas cosas, a conciertos, a conferencias, a enseñanzas. Y no digo que sean malas, pero necesitamos sobre todas esas cosas la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y no va a haber una iglesia poderosa a menos que oremos. No va a haber una iglesia poderosa a menos que nos humillemos y busquemos la presencia de Dios en nuestra vida. Así que le animo en el nombre precioso de Jesús a que experimentemos también nosotros ese poder. Porque recuérdelo, lo dije hace un instante, el Señor no es egoísta. Él quiere compartirnos su poder, para que compartamos los milagros que Él hizo, para que podamos mirar esos mismos milagros que Él hizo. Mire, en mi vida yo he visto varios milagros suceder. Pudiera pasarme toda la tarde explicándole un milagro tras otro, un milagro tras otro, pero viene a mi mente un milagro de los que he visto en mi vida suceder, y esto fue a consecuencia precisamente de la oración. Hace tiempo atrás estábamos congregándonos en otro lugar que era algo similar a esto. Era un edificio metálico, pero no tenía el acabado de las paredes como está este. Entonces el ruido fácilmente salía del edificio, y había muy cerca del edificio un vecino que vendía armas, vendía rifles, pistolas, etcétera. Y este señor se le ocurrió, por favor escuche este testimonio, porque es un testimonio
que yo experimenté del poder de Dios. Este señor se le ocurrió demandarnos porque decía que nosotros hacíamos ruidos innecesarios. ¿A qué le llamaba él ruidos innecesarios? Bueno, le llamaba ruidos innecesarios cuando nosotros cantábamos. Él escuchaba la batería, escuchaba el piano, porque solamente tocábamos la batería y el piano en aquel entonces, y él decía que esos eran ruidos innecesarios. Nos echó la policía. Un día en medio de un servicio llegó la policía. Uno de los oficiales abrió la puerta, se metió y desde allá atrás comenzó a señalarme y decir: quiero que venga esta persona, o sea yo, porque yo estaba allá en el piano tocando, ¿verdad? En aquel entonces era yo el que tocaba el piano y no recuerdo si Horacio estaba a la batería, creo que sí. Y bueno, yo tocaba, predicaba y oraba por los enfermos y los despedía, y ya nada más me faltaba recoger la ofrenda también. Pero cuando no hay personas tienes que hacerlo todo tú casi, ¿sí? Hasta que Dios va equipando a los demás. Entonces yo estaba tocando el piano ahí y veo que entra el policía y me está señalando, y veo que allá está el ujier dialogando con el policía, y de repente veo que la gente comienza a voltear a ver qué está pasando, y el pastor acá acabándose la garganta, y los hermanos ya allá con el policía, porque ya vieron al policía y ya nada más estaban robóticamente alabando al Señor. Entonces yo dije: no, ya los perdí. Están más concentrados en el policía que en alabar al Señor. Entonces decidí entregar el lugar. Dejé al pastor Rafael Holland, que es nuestro pastor, predicar, porque lo teníamos de invitado por primera vez aquí en Tyler. Me salí a hablar con el policía al patio, y resulta ser, amado hermano, que él me quería detener. Yo tenía escasos meses aquí en Estados Unidos, apenas de haber llegado de México para quedarme a predicar. Y a los escasos meses, no sé si eran 4 o 3 meses quizá, ya me estaban casi arrestando. Imagínese usted cómo comenzó mi ministerio aquí en Estados Unidos. Pastor, a los 3 meses en el tambo. Imagínese. Así estaba. Pero el ujier, y ruego a Dios que Dios nos dé ujieres así de valientes. Recuerdo que él nunca me dejó, se quedó ahí a un lado de mío, y mi inglés todavía no era tan fluido como ahora, y bueno, todavía sigue siendo muy raquítico, pero ahora me defiendo ya más. Ya sé decir McDonald's, Burger King, Twinkie Wonder, Coca-Cola, Coffee and Donuts. ¿Cuál? Really, el really, ya lo sé decir, ¿verdad? También el ok. Bueno, entonces el hermano se quedó conmigo, y cuando escuchó que el policía me quería llevar porque estábamos haciendo ruidos innecesarios, fíjese lo que dijo el ujier. Dijo: ah, sí, pues entonces pida un camión, porque él no estaba haciendo los ruidos innecesarios solo. Todos los que estamos allá adentro estábamos con él haciendo ruido. Así que si lo quiere llevar a él, nos tiene que llevar a todos. Y yo decía: Señor, si los de allá adentro supieran lo que estamos haciendo acá afuera, incluido al pastor Rafael. Pero ¿sabe qué? El policía vio la cosa en serio, vio firme a aquel ujier y dijo: ok, no hay ningún problema. Toma, me dio un ticket en ese momento y se fue. Pero ¿sabe qué sucedió, amado hermano? Tuvimos que ir a la corte, porque este hombre nos demandó. Me demandó, fuimos a la corte por ruidos innecesarios. ¿Sabe qué? Estábamos orando en aquel entonces a las 5 de la mañana todos los sábados. La iglesia tenía ese programa de oración, de reunirnos todos los sábados a las 5:30 de la mañana. Y yo recuerdo que estábamos orando, y un pastor anciano de Dallas, cuando le expliqué lo que estaba pasando con nosotros, él me dijo: oye, joven, ese hombre no sabe con quién se está metiendo. Se está metiendo con el pueblo de Dios, se está metiendo con la familia de Dios. Ese hombre está en peligro. Oiga lo que dijo este anciano, experimentado en las cosas de Dios. Dice: ese hombre está en peligro. Ustedes tienen que orar por él decisivamente y decirle a Dios: Señor, número 1, ten misericordia de su alma, porque ese hombre está atentando contra tu pueblo.
Ten misericordia, Señor, para que te conozca y se arrepienta y cambie de parecer. Porque si no se arrepiente, una de dos: o lo callas a él o nos callas a nosotros. O lo mueves a él o nos mueves a nosotros. Así que, pastor, yo le recomiendo, ore de esta manera y dígale al Señor eso. ¿Sabe qué, amado hermano? Me pareció bien el consejo. Llegué en la mañana y les dije a los hermanos: vamos a orar, porque o se va él o nos vamos nosotros. O se calla él o nos callamos nosotros. Pero esto no puede seguir, porque nosotros no estamos haciendo ruidos innecesarios. Estamos adorando al Señor. Estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene el poder. A Él estamos adorando. Y ¿sabe qué, hermano? Comenzamos a orar. Entonces fuimos a la cita de la corte. Y recuerdo que ya estando en la corte, entró el juez rápidamente, ¿verdad? Y después de que nos paramos para recibirlo, como se hacen los juicios, nos sentamos, abrió el expediente, empezó a leer. A los 5 minutos de que empezó a leer, me dice: ¿quién es Jorge Ávila? Ya levanto mi mano, me ve, ok. Fulano de tal, ¿quién es? Y ya estaba la familia allá y el señor que estaba demandando levanta la mano. Y fíjese, hermano, lo que sucede: cómo Dios pelea por ti cuando tú oras, cómo el poder de Dios se manifiesta cuando tú y yo oramos. Entonces agarra el juez y dice: muy bien, quiero decirles a ustedes que si están viendo que el señor Ávila está en ese lugar no haciendo otra cosa más que adorando a Dios, ¿por qué no, en vez de venir y demandarlo, por qué no van, tocan la puerta, se meten y adoran a Dios juntamente con ellos? Aleluya. Wow, yo me quedé: Señor, ¿qué está diciendo el juez? Después de decirles eso, cerró el expediente y dijo: aquí no hay nada que tratar. Caso cerrado. Lo iba a decir en inglés para que vean que mi inglés está bien bueno. Dismiss, ok. Caso cerrado. Wow, amado hermano, por respeto no brincamos ahí en la corte. De verdad que sí. Pero cuando salimos al estacionamiento, ahí sí brincamos. Nos pusimos a brincar y dijimos: Señor, gracias porque tú peleaste por nosotros. Gracias, Señor, porque es tu poder el que hace las cosas. Gracias, Señor, porque el juez nos dio la razón. No estamos haciendo ruidos innecesarios. Te estamos adorando a ti, Señor. Pedimos que se callara él o nos callábamos nosotros, y parece ser que se tiene que callar él. Cuando pasaron ellos y nos vieron saltar, hermano, de ahí gozosos, felices, recuerdo la mirada de esos hombres, principalmente del que nos estaba demandando, que era un señor de un poco de edad, una mirada así como diciendo: me la vas a pagar. Americanos que a veces son un tanto racistas. Y miraba a un niño, imagíneme a mí hace 25 más o menos años, imagíneme. Chiquito así, exquisito. Ya me dijeron gordo, van a ver. Una cara de niño, amado hermano, que yo tenía. Entonces ese señor como que la agarró personal conmigo, ¿sí? Y un día yo estaba en la iglesia y fue y me dijo: ¿sabes qué? Si te tengo que llevar a la Corte Suprema, te voy a llevar con tal de sacarte de aquí. Fíjese, era de armas tomar. El Señor vendía armas. Y yo recién llegado de México, hermano, sin conocer tantas leyes, le repito, unos cuantos meses tenía aquí y ya estaba amenazado con estas personas. Entonces, cuando supe que a pesar del veredicto, él no se iba a quedar contento y nos iba a llevar a una corte mayor, porque él pensaba llevar el caso a una corte mayor, seguimos orando y dijimos: Señor, una vez más, Padre, a este hombre ya le ganamos, no entiende, ten misericordia de él, Señor, que se arrepienta, que te conozca, Señor, porque si no te conoce, Padre, él está en peligro. O lo mueves a él o nos mueves a nosotros, o se calla él o nos callamos nosotros, Padre celestial. Seguimos orando de esa manera, amado hermano, y sabe que experimentamos el poder de Dios. Mi hermana mexicana es testigo de eso, porque ella de las miembros en aquel entonces, ¿verdad, hermana mexicana?
Sí, usted ya estaba con nosotros. ¿Y sabe qué sucede? Un día estoy yo allá en el templo tocando, porque yo iba a practicar, porque pues era el único músico que había, y estaba yo practicando, y entonces tocan la puerta. Ya por fin voy y abro, ¿no? Y veo que es un joven, y me dice el pastor. Sí, soy yo. Ah, mire, soy fulano de tal, me estoy presentando, soy el hijo del señor fulano, o sea, el hijo del que nos había demandado. Y me dice, solamente vengo a decirle que nos perdone. Y yo, sí, sabemos que mi padre lo demandó, lo llevó a la corte, y sabemos lo que pasó con ustedes, y le quiero decir que nos perdone porque en estos días mi padre falleció. Hermanos, cuando yo escuché esas palabras, yo dije, Señor, este hombre no entendió. No entendió, y como nosotros estábamos orando de una manera decisiva, ¿sí? Él ganó precisamente la ira de Dios. Porque cuando no quieres aceptar la misericordia de Dios, entonces la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra del Señor, ¿sí? Y aquel hijo venía a pedirme perdón porque su padre sabía que se estaba metiendo con el pueblo de Dios, y parece ser que este hijo tenía conocimiento de la palabra, y por eso nos vino a pedir perdón. Hermanos, esto trajo un avivamiento a la iglesia, un avivamiento tremendo al ver que la oración Dios la responde, y que cuando nosotros oramos vemos prodigios y milagros. Dice amén. Otro testimonio le voy a dar para que se anime a orar. Otro testimonio de los milagros que yo he experimentado, que hemos visto, que hemos sido testigos de ellos. Hace unos años atrás el Señor nos movió a ayudar una misión en Paintla de un amigo que tiene allá una misión. Fuimos, les ayudamos a construir, trabajamos allá con pico y pala para ayudarles a construir un templo. Y recuerdo que la primera vez que llegamos a ese lugar llamado Paintla, nos salió al encuentro un perrito muy alegre, moviéndonos así la colita, y pues como es un perro de rancho, pues un poquito flaquito, descuidado, pero muy alegre, y nos movía la cola. Y el pastor de esa región nos dijo, dice, ya pasaron la prueba. Y yo me quedé, ¿cuál prueba? Dice, sí, lo que pasa es que le decimos el perro cristiano. Y yo digo, ¿cómo que el perro cristiano? Sí, dice, lo que pasa es que nos damos cuenta que a los que no son cristianos les ladra. De veras. Y yo dije, caray, entonces todavía como que la hago de cristiano, porque no nos ladró el perrito. Ya se me olvidó el nombre del perro, pero un perro que nos hizo mucha fiesta cuando llegamos nosotros. Y entonces me empezó a contar el testimonio del perro cristiano, ¿sí? Ahora escúcheme bien, por favor. Dice que este perrito lo tenían ahí en la iglesia, y siempre iba a la iglesia el perro con los niños, y siempre andaba ahí jugando con los niños este perrito. Y había dos perros, y el otro perro era malo, no jugaba con los niños, le ladraba, y era un perro así bravo, como le llamamos. Y resulta de ser que no lo querían muy bien ahí en la iglesia. Pero hubo un hombre que no saben quién es, un día los envenenó a los dos perros. Les puso por allá una carnada entre las milpas, entre el sembradío, y fueron los perros, encontraron la carnada, empezaron a comer, y entonces se envenenaron. Los niños pues empezaron a buscar al perro porque no lo veían en la iglesia, y resulta de ser que empezaron a preguntar por el perro. ¿Y dónde está el perro? El perro, se me olvidó el nombre. ¿Dónde está cómo se llamaba? No se llamaba Firulais. Tampoco solo vino. Vino solo, tampoco, se me olvidó. Bueno, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Y no lo encontraban. Pero los niños estaban tan inquietos de buscar al perro que empezaron a meterse hacia el sembradío, y lo querían encontrar. Y por fin lo encontraron, y se lo trajeron. Y el perro estaba babeando. Entonces el pastor, cuando vio eso, les dijo, niños, déjenlo, ya el perro se va a morir.
El perro se va a morir, lo envenenaron, déjenlo, ya ni modo. Los niños se pusieron tristes y se lo llevaron otra vez el perro allá al sembradío a tirarlo para que se muriera. Miren, hermanos, el pastor comenzó el servicio y todo aquello, y al final del servicio sale el pastor de la iglesia otra vez, y en el patio se da cuenta que está el perro de pie. Y dice: ¿y el perro? ¿Qué pasó? Y le preguntaban a los niños que qué había pasado con el perro. Y oiga lo que dijeron los niños. Dijeron: bueno, es que usted, pastor, dice que Dios sana. Aleluya, ¿verdad? Es que usted nos ha predicado que Dios es poderoso y que hace milagros. Entonces dijimos: entonces hay que orar por el perro para que Dios lo sane. Santo Dios. Amado hermano, ¿sabe qué hicieron los niños? Oraron por el perro y Dios lo salvó. Honró la fe de unos niños, porque si hay una fe pura es la de los niños. ¿Sí? Imagínense, nunca en la Biblia se nos instruye a orar por los perros, nunca. ¿Sí? Ni a bendecir a los animales, ¿verdad? Porque hay una creencia de que trae a tu animal para que lo bendigamos, y tu carro y tu caballo y cosas así, pero esas son tradiciones. Nunca en la Biblia encuentra usted esto. Sin embargo, ellos oraron por el perro basados en la creencia de lo que escuchaban de su pastor, y entonces Dios honró la fe de esos niños. ¿Te das cuenta que para que sucedan cosas poderosas se necesita simplemente fe y se necesita orar con fe? ¿Quieres ver cosas poderosas? Ora. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Oremos, amado hermano. ¿Queremos ver cosas transformadas? Dediquemos tiempo a la oración. Solamente de esa manera vamos a poder experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Todos conocen el milagro tan grande de Dios en nuestra hija, y te repito, ¿verdad? Me pasaría aquí toda la noche contándote de los milagros que hemos vivido. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros. Amén. Dios es un Dios de milagros, amado hermano, y quiere que experimentemos esos milagros el día de hoy. Y este es uno de los beneficios del poder de Dios, que el poder de Dios va a hacer que nosotros experimentemos esos milagros. Cuando tú crees en Jesucristo, estás entrando en un terreno sobrenatural. Amén. Estamos entrando en un terreno sobrenatural, y el poder de Dios es sobrenatural. Si queremos ver ese poder de Dios sobrenatural obrando, nos conviene entonces dedicar tiempo a la oración. Segundo, el otro beneficio del poder de Dios, o la otra bendición del poder de Dios, es que nos va a dar denuedo para predicar su palabra. No solamente voy a ver yo el milagro de Dios en mi vida, o las señales suceder a mi alrededor cuando yo ore, sino que también el poder de Dios en nuestra vida nos va a dar el denuedo para predicar su palabra. No solamente es que queramos ver milagros. Qué bueno es ver milagros, qué bueno es ver sanidades, qué bueno es ver señales cumplirse a nuestro lado. Pero ¿sabes qué? Dios está interesado en que prediquemos su palabra, y va a respaldar la palabra precisamente con esas señales. Por eso necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Pero Él quiere darnos denuedo, en otras palabras, seguridad, valentía, valor para predicar su palabra. Porque solamente si predicamos su palabra, la gente va a experimentar el amor de Dios. ¿Y qué digo, el amor de Dios? Van a experimentar el poder de Dios también en sus vidas. Amén. Porque de nada sirve que yo le cuente a usted o a las personas sobre el amor de Dios o el poder de Dios si ellos no lo experimentan. Dios quiere que experimentes el amor de Dios. Dios quiere que tú también experimentes el poder de Dios. Pero ¿cómo la gente va a escuchar si no hay gente que le predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les hable? ¿Cómo van a ir, dice la Escritura, si no son enviados? Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que predicar la palabra con valentía, con seguridad. Y para eso necesitamos el poder de Dios en nuestra vida.
Hechos capítulo 4 versículo 31 dice: cuando hubieron orado, oiga, no hay de otra forma más que después de haber orado, el lugar en que estaban congregados, dice, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Hablaban, ¿qué? Con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, probablemente tienes pavor de predicar la palabra de Dios a tus familiares. Probablemente tienes pavor de mencionarles a otros que te convertiste en un cristiano. Probablemente tienes vergüenza de hablarles y no sabes cómo hablarles. Bueno, si sientes vergüenza y si sientes pavor, si sientes inseguridad, necesitas el denuedo de Dios. Y ese denuedo solamente va a venir a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios solamente nos va a llenar cuando nosotros oremos. Ahí está. Después de haber orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y entonces el denuedo vino sobre ellos, amado hermano. A lo mejor te da a ti pavor pararte frente a una congregación o detrás de un púlpito como este. Sí, a todos nos da pavor en algún momento, pero ¿sabes qué? El que nos da el valor, el que nos da la seguridad para estar aquí al frente, no somos nosotros, no es mi mérito, no es mi valor, es el valor que viene de arriba. ¿Usted cree que no nos ponemos nerviosos para predicar? Ya se lo dije. Siempre hay nerviosismo, siempre hay preocupación, pero cuando venimos acá de una manera inexplicable, el Señor nos da ese denuedo, nos da esa seguridad, nos da ese valor. ¿Por qué? Porque viene de arriba. Pero yo tengo que estar orando para poder entonces predicar con denuedo la palabra del Señor. Así que el día que no te pongas nervioso, preocúpate, porque entonces ese día vas a estar en tus fuerzas. Vas a hablar de tus palabras, de tu experiencia, y no vas a hablar de la palabra del Señor. Pero si estás nervioso es porque Dios se va a glorificar y Él te va a dar el denuedo que tú necesitas. Amén. Estaba leyendo sobre un gran evangelista llamado D.L. Moody, que era un evangelista muy famoso. Estuvo predicando en Europa por mucho tiempo y dejó muchas enseñanzas valiosas y predicaciones tremendas. Su biografía dice que en una ocasión este hombre Moody estaba predicando en un teatro allá en Londres, y dice que él había estado muy nervioso porque iba a asistir mucha gente, pero entre la gente que iba a asistir, iban a asistir grandes personalidades de la sociedad de aquel entonces, y entre ellos iban a asistir personas de la realeza. Entonces, cuando él se enteró que iban a asistir personas de la realeza y grandes personalidades de la sociedad, él se comenzó a sentir nervioso al predicar esa noche en ese teatro. Pero dice la biografía que él, aún así nervioso, estuvo orando. Se presentó a predicar, y cuando estaba predicando en ese teatro totalmente abarrotado de personas, lleno de personas, él estaba predicando sobre Lucas capítulo 4 versículo 27, cuando dice que había muchos leprosos en el tiempo del profeta Eliseo en Israel. Y dice la biografía que cuando él estaba leyendo este versículo, llegó al nombre de el profeta Eliseo y no podía pronunciar el nombre del profeta. No lo podía pronunciar. La primera vez lo intentó y tartamudeó, y volvió a intentarlo por segunda vez, volvió a tartamudear y no lo pudo hacer. Entonces dice que aclaró su garganta, tomó un poquito de aire y lo intentó la tercera vez, y volvió a tartamudear este gran evangelista y este gran predicador, y no pudo pronunciar por tercera ocasión el nombre del profeta Eliseo. ¿Sabe qué hizo este hombre? Dice la biografía que agarró su Biblia y la cerró enfrente de todos,
Y en ese momento inclinó su rostro, cerró sus ojos y comenzó a orar. Y le dijo al Señor: Señor, por favor, te ruego que tu Espíritu Santo me dé el denuedo que yo necesito para predicar esta palabra. Por favor, que tu Espíritu Santo me dé la valentía, la seguridad que necesito para compartir el mensaje que tú me has dado, para que muchas de las personas que están aquí sean salvas. Y sabe que, amado hermano, después de haber orado esa oración públicamente, dice la biografía que este hombre predicó uno de sus mensajes más poderosos en toda su historia. Y muchas personas fueron salvas en esa noche, inclusive personas de la realeza. Porque hay poder en la oración. Dice amén. Si tú tienes temor de predicar la palabra, busca el denuedo de Dios. Métete en oración y dile: Señor, dame las palabras para testificarle a mis hijos. Dame las palabras para testificarle a mi familia. Dame las palabras para testificarle a mis amigos. Dame las palabras al fin de que ellos te conozcan y sean salvos. Porque la palabra enseña, hermanos, que Él prometió que cuando nosotros estemos delante de reyes, delante de autoridades, y cuando nosotros estemos en necesidad de enseñar a los demás, dice que no nos preocupemos por lo que vamos a decir, porque el Señor mismo nos va a dar palabra. Dice amén. Y yo creo que el Señor te va a dar las palabras para que tú puedas testificar del poder de Dios a tu familia, a las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que, hermanos, los que predicamos lo hacemos no porque seamos los mejores en predicar. Lo hacemos porque Dios nos ha escogido, y lo hacemos porque Dios nos ha dado el denuedo para hacerlo. Pero sabes que Él quiere llamar más personas a la predicación. Le digo algo que está preocupando a muchos pastores en el mundo. Está preocupando a muchos pastores en el mundo que hoy en día los jóvenes que se están dedicando a ir a institutos bíblicos está bajando demasiado. El índice de jóvenes que quieren dedicarse a servir al Señor, a predicar, a convertirse el día de mañana en pastores o en misioneros o en ministros de alabanza, está bajando radicalmente. Ya los jóvenes de hoy en día ya no quieren servir al Señor. ¿Sabe qué? Eso es grande, eso es una preocupación terrible, terrible, porque si el índice sigue así, ¿quién va a predicar el día de mañana? Dígame, ¿quién va a predicar? ¿Qué va a ser del evangelio el día de mañana? Dios tiene que levantar a hombres que prediquen, jóvenes que prediquen, llenos del denuedo de Dios, llenos de la valentía y el poder de Dios para que sigan ganando almas. Por eso usted y yo tenemos que orar y decir: Señor, si te place usar a mi hijo, úsalo, Señor, y dale el denuedo. Amén. Porque hay una generación que viene y necesita escuchar el poder de Dios. Tercero y último, los beneficios del poder de Dios es que también Dios nos dará las armas para vencer. Por eso necesitamos el poder de Dios. No solamente porque vamos a ver señales y maravillas a nuestro alrededor, no solamente porque vamos a recibir el denuedo para predicar la palabra, sino que también necesitamos el poder de Dios, porque a través del poder de Dios vamos a nosotros poder vencer vamos a poder vencer cualquier artimaña, cualquier acechanza del enemigo que venga en contra de nosotros. ¿Sabía usted que la gente falla o cae en tentación porque no ora principalmente? Los jóvenes que fallan es porque no están orando, porque descuidan su vida de oración. Así que por favor, hermanos que tenemos hijos, por favor motivémoslos a orar, oremos con ellos, asegurémonos de que nos vean orar nuestros hijos, y no solamente que nos vean orar, oremos con ellos. Oremos con ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan estar firmes en el día de la tentación. Jesús les dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Así que si queremos nosotros vencer la tentación,
Necesitamos nosotros el poder de Dios, que nos dará las armas para vencer esa tentación. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez está la invitación. Fortalécete en el Señor. Busca el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe usted que una acechanza no es otra cosa más que un plan de engaño diseñado específicamente por Satanás para hacernos a nosotros daño, para hacernos a nosotros mal, para hacernos caer? Pero escúcheme bien, Satanás diseña una acechanza especial para cada uno de nosotros. Él no nos ataca a todos con la misma arma, o con la misma acechanza, o con el mismo plan. El plan que va a usar conmigo no lo va a usar con usted. El plan que va a usar con usted no lo va a usar con usted. Es diferente el plan que Él va a usar, porque Él conoce nuestras debilidades. Él sabe dónde nos duele. Y dice la Biblia que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a nuestras debilidades, de acuerdo a lo que nos duele, de acuerdo a donde nosotros no somos tan fuertes. Entonces, si Él sabe que no eres fuerte en una área, por ahí te va a atacar. Él va a elaborar un plan específico para atacarte a ti por esa área, pero quizá esa área no me la va a atacar a mí, porque quizá yo la tengo fuerte, fortalecida. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Por ejemplo, Satanás no me va a venir a mí a tentar con una cerveza o con emborracharme, porque sabe que yo nunca me he emborrachado. Es más, detesto la cerveza. El simple olor me causa náuseas. Entonces Él no va a venir a tentarme que me emborrache con una cerveza, porque no lo va a lograr, ¿verdad? Pero a lo mejor hay personas que estuvieron atados a la cerveza o a ser borrachos en su vida pasada, y todavía por ahí el gusanito de repente como que lo traen vivo. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces de repente ahí cuando salen los comerciales o pasa alguien ahí con una bien fría, esa persona dice: ay, como que se me hace agua la boca. Entonces Satanás dice: bueno, como que todavía tiene muchos rasgos del viejo hombre, por ahí me le meto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, si quieres estar firme contra los planes específicos que Satanás va a planear para desanimarte, para destruirte, necesitamos orar. Amén. El día de mañana no digas: pastor, es que fallé. Yo te voy a preguntar: ¿estabas orando? Si tú me dices: no estoy orando, entonces no fue culpa de Dios, fue culpa de nosotros, que no estuvimos fortalecidos en el Señor y en su poder para poder estar firmes. ¿Cierto? Dice Salmo 84, verso 5 y verso 7: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice: bienaventurado el hombre. Porque mira lo que pasa con el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Mira lo que pasa con el hombre que experimenta el poder de Dios en su vida, y que ve esas señales, que ve esas maravillas, que recibe ese denuedo. ¿Qué pasa con ese hombre que pasa tiempo en oración? Dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Eso significa que no es que no vayan a venir momentos de dolor. Van a venir momentos de dolor, van a venir momentos de tristeza, van a venir momentos de angustia, ¿por qué no decirlo? Momentos en los cuales vamos a estar llorando y vamos a estar quizá despedazados. Pero gracias a que tenemos el poder de Dios y que hemos nosotros puesto en Él nuestras fuerzas, entonces esa situación que nos está causando dolor, que nos está causando lágrimas, que nos ha despedazado, tú y yo la vamos a poder cambiar en algo hermoso. Lo vamos a poder cambiar, como dice ahí, en fuente. Vamos a poder cambiar nuestro lamento en baile con el poder de Dios. Aleluya. Pero solamente si ponemos en Dios nuestras fuerzas
¿sí? Cuando nosotros experimentamos el tormento terrible con nuestra hija, amado hermano, y que estábamos hechos un lamento, un lloro, y teníamos, ¿por qué no decirlo?, la garganta cansada de llorar, los ojos hinchados de llorar, de tanta noticia mala que nos daban. Experimentamos cómo el Señor nos ayudó a atravesar ese valle de lágrimas. Pero ¿sabes por qué? Porque no dejamos de clamar. Ahí está el secreto. Muchas veces la gente, cuando pasa por problemas difíciles, cuando pasa por momentos de dolor, cuando atraviesa el valle de lágrimas, lo primero que hacen es poner a Dios como su enemigo. Dios, me fallaste. Dios, tus promesas no se están cumpliendo. Señor, yo estoy obedeciendo en esto y mira lo que me está pasando, me quedo sin trabajo, mi hija se enferma, mira, Señor, lo que está pasando. No, tus palabras no son reales. Y todo eso lo hace Satanás para hacernos dudar de la palabra de Dios. Pero tú y yo tenemos que aprender a atravesar el valle de lágrimas. Amén. Y solamente con el poder de Dios lo podemos hacer. Amén. Y cuando atravesamos el valle de lágrimas, dice que vamos a ir de poder en poder. Aleluya. Vamos a ir de poder en poder y vamos a ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, amado hermano. El plan de Dios entonces es que vayas tú de poder en poder, que vayamos de triunfo en triunfo, que vayamos de gloria en gloria, que vayamos de milagro en milagro. ¿Cuántos milagros has experimentado? ¿Crees que se han acabado? No, Dios quiere seguir haciendo milagros en tu vida. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si ya experimentaste un milagro, qué bueno. Te llenó de gozo, qué bueno. Te llenó de alegría, qué bueno. Pero hay más milagros esperándote adelante. Hay más triunfos esperándote adelante. Hay más días de gloria esperándonos adelante. Pero necesitamos nosotros atravesar los valles de lágrimas que se presenten. Y solamente con el poder de Dios vamos nosotros a experimentar esto. Solamente con el poder de Dios vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Aleluya. Ese es el plan de Dios, amado. Así lo dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14, que vamos nosotros de gloria en gloria, vamos de triunfo en triunfo. Amén. ¿Sabes por qué vamos así? Porque tenemos un Dios vencedor. Tenemos un Cristo victorioso, aleluya. Tenemos un Cristo milagroso. Y Él quiere que experimente los mismos milagros. Si milagros no están sucediendo en nuestra vida, no es culpa de Él. Es porque nosotros no estamos clamando. Es porque nosotros no estamos buscándole realmente en oración. Por eso lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Segunda Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y voy a sanar su tierra. Los milagros que estamos esperando, que Dios perdone los pecados de nuestra familia, que Dios restaure a nuestros hijos, que Dios alcance a nuestra familia. Los milagros que tú estás esperando van a suceder si tú y yo nos humillamos y clamamos. Aleluya. Vamos a ver a Dios en Sión. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted se emociona como yo me emociono cuando estoy hablando del poder de Dios. ¿Sabe que todos hemos experimentado el poder de Dios? Y no me diga que no. ¿A cuántos el Señor los ha sanado? ¿A cuántos el Señor les ha dado provisión? Amén. ¿Cierto o no? El Señor es poderoso, amado hermano. Confiemos en su poder, porque las grandes cosas para Dios se logran no con fuerza, se logran no con poder natural, sino que se logran con su Santo Espíritu, con el Espíritu Santo de Dios. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: no con ejército, aleluya, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
es con el poder de su Santo Espíritu. No lo vas a lograr tú, no lo va a lograr tu intelecto, no lo van a lograr tus fuerzas, no lo va a lograr tu conocimiento o tu inteligencia, pero el Espíritu Santo sí lo puede lograr. Así que, amado hermano, nos conviene orar, nos conviene meternos en oración, porque el Espíritu Santo nos dará el poder para ver milagros, señales y maravillas, y el Espíritu Santo nos va a dar el denuedo que necesitamos para predicar la palabra. Y por último, el Espíritu Santo nos va a ayudar a estar firmes en la guerra espiritual para no fallar nunca a nuestro Señor. Póngase de pie, por favor. Señor, viene a mi memoria la fe de esos niños que oraron por ese animal, que oraron por un perrito, Señor. Si tú pudiste honrar la fe de unos niños que estaban orando por un animal, yo no veo por qué no puedas honrar la fe de mis hermanos o mi fe, Señor, cuando oramos por nuestra familia, cuando oramos por nuestros hijos, cuando clamamos, Padre, por aquellos que necesitan tu salvación. Por eso, Señor, una vez más, aquí estoy juntamente con tu pueblo, dedicando un tiempo de oración, dedicando unos minutos, Señor, a estar en tu presencia, dedicando unos minutos, Padre, a derramar mi corazón ante tu presencia, reconociendo que tuyo es el poder, tuyo es el poder, Señor. Solamente en ti está el poder, mi Cristo. Y tú eres tan bueno, tan maravilloso, Señor, que quieres compartir ese poder con nosotros. Y tú dijiste: estas señales van a seguir a los que creen. Estas señales van a seguir a los que creen. Y yo creo, Padre, y por eso he visto señales. Yo creo, Padre, por eso he visto milagros. Yo creo, Padre, y por eso he visto, Señor, el denuedo tuyo sobre mi vida, Dios. Yo creo, Señor, y por eso hasta el día de hoy sigo firme, Padre, y tú me permites estar firme ante las acechanzas del diablo, Padre, que han sido muchas a través de mi vida. Pero yo creo en tu poder, Señor. Yo creo en ti, Señor. Y quiero seguir experimentando milagros. Es posible vivir de milagro en milagro. Es posible vivir de sanidad en sanidad. Es posible vivir de señal en señal. Es posible, Señor. Y te doy gracias por los milagros que he experimentado. Te doy gracias por las sanidades que he experimentado. Te doy gracias por las señales que he visto, Padre. Pero esas señales y milagros, Señor, han quedado atrás. Ahora quiero nuevas señales. Ahora quiero nuevos milagros. Ahora quiero ver nuevas sanidades, nuevas conversiones. Ahora quiero ver nuevos triunfos, nuevas victorias, Padre. Vamos, iglesia, atrévete a clamar, atrévete a levantar tu voz un momento. Si quieres ver un milagro en tu vida, clama y dice: Señor, yo voy a honrar tu fe. Si pude honrar la fe de estos pequeños cuando pidieron por un animal, puedo honrar con mayor razón la fe tuya si me pides por uno de tus hijos. ¿Por qué? Porque yo lo hice a mi imagen y semejanza.
La palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, nuestro deber es clamar, nuestro deber es pedir que el poder de Dios se manifieste y que Dios transforme los corazones de nuestros hijos para que no se pierdan en la condenación eterna, para que no vayan al infierno, como dice la palabra, para que escapen del lazo de condenación donde están atados a veces por el diablo y los vicios, los deleites que le ofrece a nuestros hijos, a la gente que está a nuestro alrededor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu poder se manifieste. Que tu poder se manifieste en cada matrimonio, en cada vida, Señor. De tu poder en nuestros hijos, Señor, para que nuestros hijos estén firmes, Padre, ante la tentación. Qué dolor, Señor, cuando nuestros hijos, Padre, caen en tentación, exponen su salvación, Padre. Oh Dios, qué tristeza, Señor. Ayúdanos, Padre, para que el enemigo no nos arrebate lo más precioso que tenemos después de tu salvación, que son nuestros hijos. No nos va a arrebatar nuestros hijos. Le vamos a pelear a nuestros hijos. Señor, por eso nuestro deber es clamar, Señor. Por eso yo no dejo de clamar, porque he experimentado tu poder. Todos los que hemos estado aquí hemos experimentado tu sanidad, Señor. Recientemente algunos estuvimos hospitalizados, y cuando los médicos decían otra cosa, Padre, tú cambiaste el diagnóstico, tú cambiaste las cosas y nos diste nueva vida, Padre. Alargaste nuestros días. ¿Cómo no adorarte, Jesús? ¿Cómo no exaltarte, Señor? Que tu poder, Señor, se manifieste. Oh Señor, se abra el cielo. Muévete, Señor. Que se abra el cielo. Iglesia, clamemos. Si hay algo en lo que tú quieres ver el poder de Dios obrando, dile al Señor: Señor, en tus manos están mis hijos. En tus manos está mi matrimonio. Ese es tu matrimonio, por lo que tú quieres, en donde quieres ver el poder de Dios. Pero si tú no clamas, no hay respuesta de Dios. Si tú eres indiferente, no hay respuesta de Dios. La fórmula es: clama, yo te respondo. Clama, yo te respondo. Clama, yo te respondo, dice el Señor. Esa es la fórmula. Si quieres ver mi poder en tu vida manifestado, clama, y verás los beneficios del clamar. Verás los milagros cuando clamas. Verás las sanidades cuando clamas. Pero clama, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clamamos, Señor. Clamamos a ti, Jesús. Clamamos a ti, Jesús. Experimenta el poder de Dios en tu vida, Señor Jesús. Oh Dios, queremos sentir esa dicha que tuvieron esos niños cuando vieron a ese animalito sanado, Dios.
Queremos sentir esa alegría que tuvieron esos niños cuando vieron a ese perrito caminando de nuevo, cuando ya todos lo habían dado por muerto, cuando todos le habían dicho ya déjenlo, se va a morir. Oh, tú que tienes la última palabra, Señor, dijiste otra cosa, Señor. Tú dijiste otra cosa, Señor. Y queremos llamar las cosas que no son como si fuesen, Padre. Y queremos declarar sobre nuestros hijos tu bendición. Queremos declarar sobre nuestros hijos, Señor, vida eterna. Queremos declarar sobre vuestros hijos, Padre, victoria en el nombre de Jesús. Que nuestros hijos van a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, y no van a ir de derrota en derrota, de caída en caída. No, van a ir de victoria en victoria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por la juventud de este lugar, Señor. Te pido por la juventud, por cada familia, por cada padre, Señor. El enemigo ha hecho estragos, Dios, en algunos jóvenes, Padre. El enemigo ha hecho estragos, Señor, en algunas familias. Los ha llevado a cometer graves cosas, Padre, vergonzosas, terribles, dolorosas, que nunca quisiéramos ver mencionadas en el mundo y mucho menos en la iglesia, Padre. Y el enemigo no se detiene, Padre. Él quisiera volver a hacerlo porque ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero para eso nosotros tenemos que levantarnos en oración y estar en la brecha para que nuestros jóvenes, nuestros hijos no sean víctimas de la tentación, Señor.